Atención, fan de Heroes of Might and Magic, tenemos una noticia que os va a dejar con la boca abierta, porque no se trata de Ordenera, sino de un nuevo Heroes of Might and Magic que está en desarrollo. Sí, has oído bien, otro más. Y aunque todavía no hay ningún anuncio oficial, tenemos información suficiente como para estar casi al 100% seguros. Todo empieza con un mensaje publicado en el Discord oficial de Might and Magic. Allí, la Community Manager Ubi Giran ha invitado a los jugadores a participar en una sesión de pruebas remota para, atención, uno de nuestros proyectos de Heroes of Might and Magic actualmente en desarrollo. Y aquí está la clave, dice uno de nuestros proyectos. Eso significa que hay más de uno en marcha. Sabemos que Ordenera es uno de ellos, porque es un proyecto público y activo. Pero aparte de este, lo único que conocíamos era los juegos de mesa y rol basados en Heroes 3. Y claro, una prueba remota online no tiene sentido para un juego físico. Tampoco encaja con Ordenera, que ya cuenta con una versión de prueba desde hace meses e incluso una demo abierta para todo el mundo. Así que, si no es Ordenera, ni los juegos de mesa, ¿de qué se trata? Esta noticia no aparece de la nada. Tenemos que remontarnos a 2022 cuando Ubisoft publicó una oferta de trabajo muy interesante. Buscaban un Senior Brand Manager para Might and Magic y en la descripción se decía algo muy revelador. La palabra clave es AAA. Eso significa presupuesto de primera línea, algo que nunca antes habíamos visto en la saga. Y los requisitos mencionaban que buscaban a alguien apasionado por la fantasía y la estrategia. Nada que ver con Ordenera, que es un proyecto independiente, ni con otros títulos más pequeños. Durante un tiempo pensamos que podría tratarse de Might and Magic Fates, pero en abril se confirmó oficialmente que ese juego es en realidad un juego de cartas. Así que este misterioso proyecto AAA de 2022 sigue sin aparecer hasta ahora. Además, hace tiempo corrieron rumores en el disco de Unfrozen, los desarrolladores de Ordenera, de que Ubisoft tenía dos proyectos más en marcha aparte del suyo. Uno probablemente era Fates, pero faltaba un segundo, y ese podría ser justo el nuevo Héroes del que ahora buscan testers. Y aquí llega la gran pregunta. ¿Qué estamos a punto de probar? ¿Un nuevo Heroes 8? ¿Un remake? ¿Un reboot completo? Veamos las opciones una por una. Heroes 8. El rumor original de 2022 sitúa el desarrollo en Ubisoft Shanghai, y esto tiene su lado bueno y su lado malo. Por un lado puede significar un gran presupuesto y recursos de nivel AAA, pero, por otro, los estudios asiáticos de Ubisoft suelen orientar sus juegos al mercado oriental, a menudo con modelos free-to-play o diseños que no siempre encajan con el gusto clásico de los fans occidentales. Y ojo, desde que Unfrozen anunció Ordenera, dejaron claro que su juego no es Heroes 8, y que Ubisoft tenía sus propios planes para la saga, incluso evitando usar personajes en su juego como Sandro. Así que todo encaja. Este nuevo juego podría ser el verdadero Heroes 8, o al menos un proyecto principal de la línea oficial. ¿Un remake o reboot? Hoy en día las grandes compañías no suelen arriesgar. Reboots y remakes están a la orden del día. Así que no sería raro que Ubisoft quisiera revivir un clásico de la saga con gráficos modernos y mecánicas actualizadas. El candidato más evidente sería Heroes 3, el más exitoso de todos. Pero ojo, competir contra Heroes 3 es casi como competir contra un mito vivo, con su comunidad, mods y multijugador activo. Y claro, todo esto nos deja con una gran incógnita. ¿Qué va a pasar con Ordenera? Ubisoft moviendo ficha con un nuevo juego oficial significa competencia directa, y más teniendo en cuenta que Ordenera ha retrasado su acceso anticipado a 2026, lo que apunta a que la versión final no llegaría antes de 2027. Mientras tanto, Ubisoft ya está buscando testers, lo que sugiere que su anuncio oficial podría ser inminente. ¿Podrían coincidir ambos juegos durante parte de su desarrollo? Muy probablemente sí. Y aquí entra la pregunta al millón. ¿Será por esto que Unfrozen buscó un publisher como Wizard Horse? Quizá temían que Ubisoft lanzara su propio juego y dejara su proyecto en la sombra. Los fans ahora están ante un dilema: ¿apoyar el proyecto Ordenera hecho con cariño y espíritu clásico? ¿O dejarse tentar por el nuevo juego de Ubisoft, por supuesto AAA y la promesa de un regreso a lo grande? No son incompatibles, pero seamos honestos, al final competirán por nuestro tiempo y por nuestro dinero. Aún así, en el mejor de los casos, podríamos estar ante dos futuros distintos para Heroes of Might and Magic.
uno independiente y nostálgico y otro ambicioso y oficial. Y eso, si lo piensas, no está nada mal. ¿Y tú qué opinas? ¿Vas a apuntarte a la prueba? ¿Crees que Ubisoft puede revivir la saga con 2 juegos a la vez? Déjamelo en los comentarios. Y recuerda, para estar al día con todas las noticias y teorías sobre Heroes of Might and Magic, la Torre de Marfil es tu casa. Dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en el campo de batalla.